Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Nos había pedido la palabra Baltasar. Sí, para clarificar un poco el tema de Sumar. Sumar es un partido instrumental que los demás partidos han delegado en Sumar, que de alguna manera coordine. De hecho, en todas las provincias van a nombrar un coordinador de campaña desde la dirección estatal de Sumar. Quiero decir que además Sumar, de ser paraguas, coordinación o coalición, es un partido. Lo digo simplemente a título informativo. Bueno, en esta mesa tenemos a Pilar Bensusan, que es candidata al Senado por Juntos por Granada. Paco Puentedura, que es candidato al Senado por Sumar. La habíais contestado prácticamente, pero ¿creéis que hay partido, Paco? Sí, estoy absolutamente... ¿Pero qué hay que hacer para que haya partido? Pues ya lo he explicado antes. Primero, que la izquierda se respete. Vale. Eso es lo primero. Y segundo, no establecer una campaña electoral en función del ataque a otro, sino establecer cuál es tu propuesta política y cuál es la realidad concreta a la hora de dar opciones de solucionar los problemas del día a día de la gente. En definitiva, establecer un proyecto que ilusione. Estar midiéndote en función del ataque a otro o del miedo a la derecha, el miedo a la ultraderecha, etcétera, etcétera, es simplemente limitar tus propias posibilidades y ensanchar el espacio donde tienes que jugar el terreno. Pilar, ¿hay partido para una formación como Juntos, por ejemplo? Bueno, nosotros la verdad es que hemos sacado un mejor resultado que Ciudadanos en las municipales, justo después de Podemos, casi igual que Podemos. Y la verdad es que tenemos ilusión en el sentido de que, bueno, que la gente también piense un poco en Granada a la hora de votar y en pensar que un representante de nuestra tierra en Madrid puede hacer bastante, pues por intentar que los grandes hagan algo por nuestra tierra de verdad, ya que bastante postergada está. Y esa ilusión hace que, bueno, que la gente no vote tampoco tan visceralmente, sino que vote un poco pensando en Granada provincia. Bueno, fíjense la que se ha liado en Jaén, fíjense la que se ha liado en Jaén con un partido de ese perfil. Sí, sí. Bueno, yo ahora les quiero plantear, antes de salir del terreno de la política, un asunto que tiene para darle dos vueltas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha devuelto al juzgado de instrucción las investigaciones sobre el tema de Maracena. Un juzgado de instrucción que ya tiene perfiles más que polémicos con anteriores actuaciones, que colocó el levantamiento del secreto de sumario a 4 días antes de unas elecciones, que extendió la sombra de la sospecha sobre un parlamentario, secretario de organización del Partido Socialista, exalcalde de Maracena, la alcaldesa, etcétera, etcétera. Y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devuelve la diligencia y le dice que no se puede actuar sobre sospechas y que siga investigando. Pero el daño ya está hecho, obviamente. El daño ya está hecho. Y paralelamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río, en unas declaraciones públicas, a buen entendedor, con pocas palabras bastan, decía también que desea que la decisión sobre si Griñán tiene que entrar o no en prisión no se produzcan en un contexto electoral. ¿Hasta qué punto, Baltasar, la justicia hace campaña electoral? Toda, lo de las palabras famosas de Pacheco. Justicia cachondeo. Que era un cachondeo. Siguen vigentes. Es un cachondeo. Una falta de respeto. No se respetan ellos mismos. El Poder Judicial no se está respetando. Hay excepciones, no se puede generalizar, evidentemente. Pero debería estar sancionado que en época de preelectoral, y siempre, casi siempre en la misma dirección, no siempre, pero casi siempre en la misma dirección, pues se levanten y se utilice la justicia, que su obligación no es participar en las campañas electorales ni en las elecciones, pero esto ya es una perversión. Esto, de alguna manera, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el responsable andaluz de... El presidente del TSJ. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, son sensatas las declaraciones. ¿Cómo es posible que siempre que hay unas elecciones autonómicas municipales, siempre se escogen casos de
de juzgado, sea de violencia de género, de delitos, de corrupción, siempre se levantan para perjudicar electoralmente. Eso me parece imbécil. Si la política necesita una renovación, que la necesita, la judicatura ni digo, pues no, el Poder Judicial tampoco. La judicatura y jueces que están desempeñando su labor admirablemente, interpretan según su criterio las leyes de acuerdo con su independencia, pero el Poder Judicial, que lleva 5 años ya prácticamente, ¿eso qué se llama? Esa es corrupción política judicial, porque la Constitución la están incumpliendo ellos y el Partido Popular especialmente, que siempre que se ha intentado renovar no había manera. Ahora, si esperan, no sé qué va a ocurrir, pero imaginemos que no gana lo que ellos esperan, porque han ido aplazando la renovación del Poder Judicial hasta que ellos creen que van a estar en el gobierno. ¿Y si no entran en el gobierno? Porque eso no está escrito que sea así. Desde luego vamos a pelear para que eso no sea así. ¿Va a continuar todavía hasta que ellos ganen? Es una cosa increíble. Por eso de demócratas, el Partido Popular como partido, no como los militantes del Partido Popular, que hay muchísimos demócratas, claro que lo hay, pero el Partido Popular como tal partido es antidemocrático. Esta es mi opinión, evidentemente. Pilar. Bueno, yo como jurista, en la deformación de jurista que tengo, me gustaría creer que la justicia siempre es ciega e independiente, ¿no? Ya hemos visto que hay veces en que no lo es, pero me gustaría pensar que siempre de manera utópica, aunque sea, me gustaría pensar que lo es. De todas maneras, la semana pasada hablábamos aquí, precisamente yo dije que yo estaba a favor de la presunción de inocencia absoluta de todo el mundo. Que me da igual de qué color político sea, es que hay que estar, igual que quiero que la justicia sea ciega, quiero que la presunción de inocencia también lo sea. Es decir, que estos señores por lo pronto están teniendo una pena de telediario, ¿eh? Una pena de telediario que a lo mejor luego, si luego quedan completamente liberados de todo, ¿quién les va a resarcir esto? Pero si tú levantas un secreto de sumario 5 días antes de unas elecciones y sabes lo que pone ese sumario. Exactamente. Es decir, que creo que la presunción de inocencia en este caso ha estado muy mediatizada, primero por el levantamiento del sumario antes de las elecciones, y en segundo lugar, si le han mandado al juzgado de instrucción que siga investigando, es que no está claro nada. Entonces, si no está claro nada, ¿por qué no te esperas un poco antes de levantar nada? Tenlo cuando tengas las cosas claras y tengas pruebas de todo, claro, Dila. Pero mientras tanto permanece en silencio porque puedes perjudicar a muchas personas. Entonces, eso... Pero el problema es que esos jueces, que recordemos, esta señoría ya ha tenido un papelón importante en el caso de Juana Rivas, importante. Esta misma. Sí, vamos, claro, si queremos darle 2 vueltas. Pero luego se van de rositas. Porque el bofetón que le acaba de pegar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a cualquiera hubiera sido para coger y cerrar por fuera la puerta y irse a su casa. Porque el Consejo General del Poder Judicial funciona de modo corporativo y no de pura responsabilidad Pero estos son o al menos jueces las que concretos deberían. los que lo deciden. Pero que son jueces concretos los que deciden tomar esa decisión. Yo creo que aquí hay 2 derivadas. Yo creo que hay una de lo que es la interferencia política de la judicatura o de cierto sector de la judicatura que existe, pero es que por otro lado también hay una responsabilidad de las organizaciones políticas y de los representantes políticos. Es que los representantes políticos elevamos al mismo nivel de condena el hecho de que hubiese una investigación y una imputación. Y entonces, cada vez que alguien era investigado por algo, era imputado, por mucha presunción de inocencia que hubiese, la política no aplicaba esa presunción de inocencia y señalaba al imputado o al investigado como culpable. Y al final, eso que ha promovido, y no cuando hubiese una condena, y eso, o al menos la apertura de un juicio porque había indicios, al menos esperar a eso. ¿Y eso qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que determinados jueces que se han dejado influir o están contaminados por esa injerencia política utilizan este tipo de mecanismos o pueden utilizar este tipo de mecanismos a la hora de influir en el discurso porque saben que va a tener altavoz. Saben que una persona que se dedica a la política, en el momento que es investigado o es imputado, pues al final va a tener altavoz del opositor político, del contrario político, señalándolo como culpable.
Y luego se producen estas graves situaciones. Yo no sé qué es lo que ha pasado en Maracena. Algo tiene que haber pasado. Si hay investigación, y se tiene que seguir investigando. Pero levantar un secreto de sumario para que luego el propio tribunal te diga, no, tiene usted que volver a investigar y tiene usted que aclarar, eso es algo muy fuerte. Y es muy fuerte hacerlo justo antes de unas elecciones para influir, o que puede provocar, pero no quiero que ningún juez ahora me denuncie, o que puede provocar cierta influencia en el resultado electoral. Eso es muy grave. Entonces es importante que también este tipo de situaciones, cuando se produzcan, tengan la sanción correspondiente, y para eso tiene que haber, hay órganos disciplinarios en este sentido y tiene que haber procedimientos, pero es que también tendría que haber una propia regulación dentro de la ley. Mire usted, usted en periodo electoral, cualquier circunstancia de este tipo se tiene que o esperar a después de las elecciones o hacerlo mucho antes de que empiecen las elecciones, pero no en plena campaña, porque además no es la primera vez que sucede, ¿no? O es que no sucedía con el tema de los ERE cada 2 por 3, cada vez que había unas elecciones tenía que salir, y culpables ha habido, y actuaciones irregulares ha habido, pero también ha habido mucho investigado que luego resultaba que quedaba suelto o que no se concretaba contra ellos ninguna acusación porque no había pruebas en ese sentido. Entonces, defender la presunción de inocencia implica también que este tipo de cosas se tienen que aplicar con absoluta responsabilidad por parte de los jueces, pero también en el mundo de la política, que muchas veces la imputación o una investigación se ha elevado al nivel de condena, y de aquellos polvos, estos lodos. Sí, yo creo que la clase política, por llamarle clase, ha influido mucho en que la persona señalada por los jueces quede ya automáticamente condenada, los de uno y los del otro lado, ¿no? Se le pide ya que dimita de los puestos que ocupe. Entonces yo aquí veo algo vergonzoso que evidentemente ha influido en el proceso. Estaba 5 días, tampoco el PSOE necesitaba muchos golpes más, pero estaba en el proceso 5 días, como habéis comentado, y eso ha provocado, sin duda alguna, la pérdida primero de concejales y luego del propio gobierno de Maracena. Porque no se han dado citas, se han unido 4 partidos para limpiar aquello, porque ya la sospecha ya ha sido condena sobre 2 personas, y oye, que el acto realmente es para que vaya allí Torrente y haga una película, ¿da? Porque también ha sido cutre de las malas, pero hombre, debía estar regulado, evidentemente. Si no se puede sacar una encuesta una semana antes, no se puede sacar una encuesta, y sin embargo un juez puede decir, se abre sumario sobre un asunto tan grave para perjudicar y para conducir voluntario, si es voluntario peor, evidentemente. Si es voluntario, peor, pero involuntariamente también. Por tanto, yo creo que está pidiendo a gritos una regulación de este asunto. Yo sí quiero decir una costilla. Mira, yo quiero pensar que una cosa, por mi formación profesional, que es una cosa de técnica jurídica. Vamos a ver, los jueces de manera normal actúan de manera independiente. Yo ya no estoy hablando ni de alta instancia, sino esto, un juez de instrucción actúa de manera independiente y llevan sus tiempos, y cuando les tocan las cosas las abordan. Pero lo que sí es cierto es que yo lo que más creo que no es correcto es que levantara el secreto del sumario y hiciera el auto sin haber terminado de investigar correctamente. Es decir, que hasta que no tuviera todo, porque siempre se dice el juez de instrucción tiene que recabar todas las pruebas hasta ver que hay indicios racionales de criminalidad. Y si tú todavía no tienes esos indicios racionales de criminalidad, no debes de precipitarte. Pues prorrogas el secreto de sumario y sigues investigando otro mes más. Sumario y sigue esperando a tener esos indicios racionales de criminalidad, pues para que esté bien armado el caso frente a luego las instancias superiores. Yo eso es que creo que sí ha sido un error bastante importante. Bueno, yo de es todas que formas creo que ya te dije que no le va a pasar pasar factura al PSOE a nivel nacional, eso no le pasa factura. Por la injusticia desde mi punto de vista judicial que se produjo por un familiar o pariente mío, la ONU, un dictamen de la ONU por unanimidad dijo que la sentencia del Supremo con el juez Baltasar Garzón Real estaba absolutamente, que se habían conculcado todos los derechos de defensa, y insta al gobierno, hace ya casi un año, todavía no ha hecho este gobierno nada, que lo restablezca en su trabajo, es decir, que lo ingrese y que lo indemnice. No estamos hablando de un juez de instrucción, estamos hablando del Tribunal Supremo,
Esto es gordo. Lo que tenemos en este país es un problema, la política, los políticos y todo, la corrupción de los políticos, pero yo entiendo que un problema de igual dimensión, si no más, es el del Poder Judicial. Porque esos jueces de instrucción, y todo es una cadena que desde que las oposiciones, los tribunales, quien prepara a los jueces, quien está detrás de los jueces, algo conozco, algo, no tú como tú, hombre, pero algo conozco de toda esa especie de endogamia. Y te puedo decir que no. La endogamia judicial es como la endogamia en la universidad. Que va, eso no es así. Bueno, Eso sí que esto sería otro debate. Esto nos da para otro día. Vamos, lo habíamos apuntado al principio. Pero que se producen situaciones muy injustas. Yo estoy acordándome, por Absolutamente. por ejemplo, el calvario que tuvo que sufrir Mar Villafranca para Por acabar a ejemplo, suelta durante años y años, y los y 7 que le años. costó el por puesto lo en la menos. Alhambra y le costó Y lo que le costó su capacidad personal y su dignidad. a la fallecida delegada de Sí, empleo por de la ejemplo, Junta de Andalucía, exactamente. detenida delante de sus hijos por la jueza, Exactamente. por orden de la jueza Mercedes O me Alaya, estoy- trasladada a Sevilla, o me estoy- enchiquerada en Sevilla 48 horas. O me estoy acordando también, por ejemplo, Por eso- de otra, en este caso compañera mía, fallecida también, como fue María Asunción Pérez Cotarello o Julio Bernardo, con todo el tema del Mercamed, durante años y años y años, portadas y portadas en periódicos, para luego un proceso en el cual acabaron absueltos porque no había absolutamente nada. Pero luego, ¿quién corrige No, esas portadas en a periódicos? ver, y sobre todo, ¿qué medios de comunicación pero pide sobre todo, disculpas? y lo ¿O que- qué representantes políticos que estuvieron machacándolo acaban pidiendo disculpas? Pero tampoco se ve que haya una responsabilidad judicial. Oiga usted, en todo Claro, trabajo, claro. si usted le arruina la vida a alguien, Tendrá que- paga de alguna claro, manera, sí, señor. profesional, económica, penalmente. Aquí no vemos a un juez, Administrativamente. aquí no vemos a un juez, exceptuando a Baltasar Garzón y contaditos con los dedos de una mano, que tenga ninguna responsabilidad después de tropelías. Bueno, vamos a dejarlo para otro día. Otros días renovamos la justicia. Sí, porque el tema se las trae. Sí. Pero vamos a hablar de una cosa que le habíamos dicho al principio y no queremos dejar, y que digan ustedes, bueno, pues esta gente se ha olvidado de ello. No, estamos hablando de la ESIA. Volvemos a la Agencia Española de Inteligencia Artificial, a la decisión del Consejo de Ministros de otorgárselo a La Coruña en detrimento de Granada, al recurso de Juntos por Granada, que desde el minuto 1 dijo esto no está bien hecho, a las contestaciones que ha ido recibiendo por parte del Tribunal Supremo, que se han sustanciado ya hace muy pocos días, en que el Gobierno ha tenido que admitir que no había ningún tipo de baremación, aunque se había venido hablando de baremación y que de Coruña no se había ganado por muy poquitos puntos. Es verdad que a lo mejor lo de la agencia de la sede de la agencia de la inteligencia artificial no es tan relevante, pero lo que no es menos importante es la chapuza que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, innecesaria, y el hecho de que Granada tenga derecho a reivindicar que eso se resuelva. Y si se resuelve y gana La Coruña, enhorabuena a La Coruña. Pero bueno, estamos en el momento en que parece que el Partido Popular, Paco, voy a empezar por ti, ha querido hacer bandera de este tema y cogerla desde el minuto 1. Marifran Carazo, la alcaldesa, ha dicho esta mañana que va a remitir una carta que no sabemos si ha salido ya a Moncloa para que retrotraiga todas las actuaciones al momento de la adjudicación de la ciudad. Por un lado. Y por otro lado, en el mismo término se ha pronunciado también la Junta de Andalucía a través de su consejero de presidencia, quien además ha añadido que el eje central de la inteligencia artificial en Andalucía será Granada. Eso es un brindis al sol. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que el gobierno central actúa fatal, porque si tú inicias un procedimiento de libre concurrencia, respetas el procedimiento de libre concurrencia y quien gane ha ganado y se acabó. Ahora, establecer ese procedimiento para luego estar eligiendo a dedo nos parece una absoluta barbaridad y eso es lo que ha motivado ese recurso que ahora mismo está admitido a trámite. La nueva alcaldesa de esta ciudad tiene dentro de sus competencias la responsabilidad de la asesoría jurídica del ayuntamiento. Y si quiere enviar una carta, me parece muy bien que envíe una carta como si envía 200, pero a la vez tiene que dar instrucciones a la asesoría jurídica del ayuntamiento, no solo para que busque unificar criterios en la
en el recurso que ya he planteado, que está Juntos por Granada, y plantear sumarse a ese criterio, sino además también pedir lo que hasta ahora no ha hecho el ayuntamiento estando el PSOE en el gobierno, y parece que no lo va a hacer estando el PP en el gobierno, que es pedir la suspensión cautelar de esta decisión por parte del gobierno central. Y la Junta de Andalucía, que también tiene sus asesores y sus letrados, también puede establecer el mecanismo judicial necesario, que además lo puede hacer siempre y cuando alguien que está activo en la causa, como es el caso de Juntos por Granada, permita poder engancharse en ese procedimiento. Y Juntos por Granada ya ha anunciado su disponibilidad para ello. Por tanto, mecanismos legales hay, y lo que tienen que hacer es aplicarlo. Si no, lo único que están haciendo es plantear una cuestión como con alaraca, parecer que están haciendo algo, cuando en realidad no toman el camino correcto, que es el camino judicial, y que tiene que estar con toda la solvencia del mundo y con todo el rigor. Pilar. Sí, coincido al 100% con lo que ha dicho Paco. Vamos a ver, que diga que va a enviar una carta a Moncloa, pero es que estos señores no saben que así no se hacen las cosas en el derecho. Lo que tienen que hacer... Una llamada de teléfono, un telegrama más rápido. Un telegrama más rápido. Es que lo que tienen que hacer es plantear esta cuestión ante el Tribunal Supremo, que es donde está la causa. Es decir, que todas otras cuestiones son un brindis al sol y no sirven absolutamente para nada. La Junta de Andalucía se ha puesto completamente no ya de perfil, sino que se ha quitado del tema, es decir, que ni ha recurrido nada, ni en ningún momento está presente en nada, es decir, que ahora, ¿qué quiere ser? ¿Coadyuvante? Eso no existe en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, desde el año 98 eso desapareció, con lo cual no se puede ser coadyuvante, de tal manera que el único que tiene el recurso ahora es Juntos por Granada, y el ayuntamiento, por otro lado, que no ha pedido la suspensión de la ejecución del acto. Es decir, que cualquier otra cosa que digan, es todo, son pues proclamas, pues para que se piense que lo están haciendo muy bien, pero en realidad no están haciendo nada, ¿eh? No están haciendo nada, y si tú mandas una carta no sirve para absolutamente nada. Esto es un tema judicializado que tienes que presentarlo todo en el Supremo, decirle a los servicios jurídicos, como bien ha dicho Paco, mire usted, plantee esto, pida la suspensión, solicite la nulidad cuando ya en el traslado para formular demanda, lo que tienes que solicitar la nulidad del acto y retrotraer todas las actuaciones hasta ese momento, pero todo lo demás no sirve para nada. Son pues brindis al sol, como se hacen en otras muchas cuestiones. Y una última cosa, sí tiene mucha importancia la ESE Granada, porque son 3.000 puestos de trabajo directo que en Granada siempre son muy importantes. Bueno, pero quiero decir, como se ha debatido ese asunto, no era la... sí. Pero, José, ¿y si fuera también una baza electoral obvia? El PP va a decir, sí, por el PSOE que sí, por está aquí... Está claro que el PSOE granadino no hizo todo lo que tenía que hacer porque estaba Pedro, y el PP granadino y andaluz no hace todo lo que puede hacer porque prevé que va a llegar Mariano, que es gallego. Y ahora se trata de seguir pues estrujando el asunto para ver si puede seguir estando en la memoria colectiva, que se acuerde cuando vaya a votar que el gobierno de Pedro Sánchez le ha quitado la ESI a Granada. Pero no está, porque el procedimiento, como tú que sabes de esto, has indicado perfectamente, no está ya en escribirle al presidente, sino en sumarse a un proyecto abierto, a un proceso abierto, y decir aquí estamos con toda la de la ley. Pero sí, como sí, tú lo has sí, dicho sí. bien, sumarse a sumar. Todos juntos. A ver, organización. Paco, sumarse Vamos a todos ver, juntos. yo lo veo, para mí está claro, es un arma electoral que la van a utilizar hasta las elecciones de dos maneras. Si no gana el gobierno del Partido Popular, no forma el gobierno del Partido Popular, pues entonces seguirán con la matraca, pero si gana el Partido Popular, se ha acabado el tema automáticamente. Entre otras cosas porque La Coruña Galicia. ya no digo más, lo había entendido perfectamente. Bueno, un minuto cada uno, porque la alcaldesa ha manifestado que iba a mandar esa carta como casi su primera acción de gobierno, al margen de la organización del ayuntamiento, pero sin embargo ha dicho que no va a dirigirse al gobierno para exigir el soterramiento del AVE, que era otro de sus compromisos electorales, porque este gobierno le queda un mes y una semana. Paco. Pues que ahí está demostrando su doble cara, pero insisto que la primera medida de la alcaldesa no ha sido ni enviar esta carta, ni tomar la decisión de no enviar la carta para solicitar el soterramiento. Su primera decisión ha sido revisar el contrato de Inagra, es decir, ¿dónde está la manteca? En la ciudad de Granada, y lo que ha llegado 5 minutos después de entrar en el gobierno es a ver cómo mete mano en esa manteca y a ver qué decisiones oscuras se toman detrás de esto. Por eso hay que estar muy vigilantes.
José Antonio. Pues que retire la carta, que se olvide de la carta y que si realmente quiere defender lo que en derecho parece que le corresponde a Granada, pues que se incorpore a un proceso abierto y que nos diga las grandes medidas, pero también las medidas que van a ir, digamos, cubriendo los ítems, ¿no? los peldaños que va a ir dando para que la capitalidad cultural, el soterramiento del tren y el soterramiento del tren, y también lo que se me había olvidado antes era la ampliación del metro. Era otra línea maestra. En fin, Bueno, digamos. eso era suyo, quiero decir, era de su competencia y se supone que lo había de dejar encima de la mesa de su sucesora, Rocío Díaz. Imaginamos. Pero todo eso escapa a la función municipal y al papel municipal. Lorca, 400 millones para el soterramiento del metro. Valladolid y Granada a la Luna de Valencia. Bueno, yo me uno a lo que han dicho el resto de contertulios. La verdad es que el género epistolar de las cartas parece que se está multiplicando mucho, cuando en realidad lo que tenían que hacer es remunicipalizar servicios públicos, que ahorraría mucho dinero al consistorio, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Y vosotros os acordáis de aquel movimiento que había en Europa que se llamaban los euroescépticos? Pues yo soy consistorio granadino escéptica. Qué difícil. Así que me he vuelto escéptica total, es decir, que no sé, no tengo ninguna esperanza ni confianza en nada de lo que vaya a suceder. ¿Baltasar? Yo he afirmado muchas veces en esta tertulia y las declaraciones cuando estaba en activa en política, que tenemos una desgracia en Granada. Los representantes de los dos partidos mayoritarios, responsables de la situación económica y social de la provincia, por desgracia siempre han detendido más a sus intereses más bien particulares de partido que los compromisos que adquirían en los programas. Esto es mi experiencia, el tiempo que yo he estado allí, y lo digo como lo siento y como lo pienso. Del Partido Popular no espero nada, porque dice una cosa y luego hace la contraria. ¿Recordáis que iba a quitar como eje de campaña el caballo del ayuntamiento? Perfectamente. ¿Lo recordáis? Perfectamente. ¿Dónde está el caballo? En el ayuntamiento. El Partido Popular no tiene credibilidad ninguna. Ninguna. El Partido Socialista tampoco. Digo, con relación a Granada. Creo que es necesario otra nueva construcción o partido sujeto político en Granada. Llámese como se llame, no quiero hacer propaganda, pero ya lo intuí por donde voy, que pueda de verdad defender los intereses de Granada. Y posiblemente ahí coincidamos con Unidos por Granada. Sí, claro, sí, porque en las cosas comunes que estamos de acuerdo, en ese caso, la ideología, que cada defiende su ideología, pero hay cosas que no son clarísimamente ideológicas. Es verdad que todo detrás siempre hay, pero para que una voz en Granada tenga potencia, ya estamos viendo lo que de Teruel existe, por poner un ejemplo. Jaén merece más. Yo no soy partidario del modelo ese que hay vosotros de Teruel, pero reconozco que hay un montón de enfado justificado. Ese modelo ha vuelto a eternizar al PP en el gobierno de Jaén, tampoco sea la panacea. Bueno. Gobierno de Jaén que arruinó al ayuntamiento y por el cual se tuvo que meter en un plan especial del Ministerio de Hacienda porque no tenían ni para pagarle la nómina a los trabajadores. Hemos llegado al final. Baltasar Garzón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. José Igualmente. Antonio, muchas gracias. Paco Montedura, muchas gracias a los candidatos, que os sea leve, porque ya estáis en lío total. Y ustedes no se nos vayan, decíamos, pasado mañana empieza el Festival Internacional de Música y Danza. Si quieren saber todo sobre esta edición del festival, la 72, en 2 minutos estamos con su director. Hasta ahora mismo.